Hola, ¿cómo están, alumnos de cuarto de secundaria? Bueno, hoy día tenemos nuestra clase de Biblia y ya tenemos fecha, ya tenemos la fecha para la exposición que conversé con ustedes. Bueno, ahora al final de este video lo van a poder ver y para que vayan viendo su tema, para que vayan viendo cómo va a ser. El día de hoy tenemos eh, un tema muy interesante, un tema muy actual realmente. Ustedes supongo que últimamente en redes sociales, en televisión, en medios masivos de comunicación, ven la palabra tolerancia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ver qué es la tolerancia realmente. Vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca de esto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud a las demás personas cuando piensan o son diferentes a nosotros o cuando vemos que no son como nosotros pensamos que deberían ser? Bueno, vamos a ver qué es la tolerancia en todo el sentido de la palabra y cómo debemos comportarnos como creyentes ante situaciones un poco confusas. Ok, entonces vamos con la clase del día de hoy. Voy a quitar mi imagen como siempre para que puedan aprovechar todo el ancho de la pantalla. Muy bien, como les dije, el tema es la tolerancia y vamos a definir primero, he visto algunos conceptos y aquí pude poner un concepto dividido en dos partes, ¿no? Dice que la tolerancia es la actitud de las personas que respetan las opiniones, las ideas o las actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Es decir, tolerar es tener una actitud de respeto hacia ideas, formas, actitudes, opiniones de otras personas. Además, habla que es la capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias, en especial alimentos o medicamentos. ¿Qué podemos decir en este caso? Por ejemplo, quizá tu cuerpo no resiste, vamos a poner algún medicamento como la penicilina o es alérgico a algún producto, ¿no es cierto? Algunos son alérgicos quizá al maní o a los mariscos o a la grasa o qué sé yo, hay algunos que tienen alergias a cierto tipo de ropa, otros que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto? Seguro esto también has escuchado hace un tiempo, es por eso que ahora venden leche sin lactosa para que no te caiga mal, para que tu cuerpo no lo rechace de una manera en la cual te veas perjudicado. Bueno, entonces podemos ver que la tolerancia es tener respeto, aceptación, no rechazo, no actitud de odio o fastidio ante lo que no está de acuerdo a mis formas, lo que no está de acuerdo a mis pensamientos, lo que no está de acuerdo a lo que yo quiero o a lo que a mí me parece que está bien. Entonces, en cualquiera de los dos casos es la capacidad para aceptar nuevas o diferentes opiniones, sustancias u otras, aunque no fueran propias. Ese es el sentido completo de la palabra tolerancia. Y aunque no estemos de acuerdo con ello, lógicamente. Ser tolerante tiene que ver sin duda con nuestra capacidad de amar y respetar a las personas siempre, aun cuando no nos guste sus actitudes o formas de ser o de pensar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos tipos, no de tolerancia, porque la tolerancia es una sola, sino de intolerancia que tenemos, que son muy recurrentes en nuestra sociedad, muy recurrentes en estos tiempos, que se escucha mucho. Por ejemplo, tenemos intolerancia de pensamiento. ¿Qué es esto? Que pensamos diferente o que no aceptamos la manera de pensar de otro. En esto se refiere a tener formas distintas de pensar o modos distintos de ver la vida, la política, la religión y otros, que cuando no tenemos tolerancia, rechazamos y no aceptamos al punto de tener sentimientos de odio o de confrontación con las personas que piensan distinto a nosotros. Es ahí donde, por ejemplo, en las redes sociales hay peleas, insultos, calificativos, solo porque pensamos de distinto modo.
cuando lo ideal es argumentar con respeto. Y si no llega a haber coincidencias, si no llegan a escuchar tus argumentos, entonces hay que dejar de lado tal conversación o comentarios. ¿Saben una cosa? Dentro de los pensamientos, dentro de las formas de vida y todo eso, hay algunos puntos cruciales por los cuales ahora hay mucha intolerancia, mucha guerra, muchas formas de manifestar odio. ¿No es cierto que eso en ninguna manera va de acuerdo a la voluntad de Dios? Una de ellas, por ejemplo, es la religión. Ustedes saben que hay muchas religiones en el mundo y el cristianismo es una de las más grandes, pero les cuento que no es la más grande en cantidad de gente. Sí, en países que abarca América, Europa, ¿no es cierto? Oceanía, bueno, ahora hay países asiáticos que están aceptando el cristianismo, aunque no como su religión principal, pero ya no tienen una actitud de odio o de rechazo ante él, sino que aceptan que en su país también se hable del cristianismo. Sin embargo, la religión que más adeptos tiene es el islamismo, por la cantidad de miles de personas, bueno, de millones y de cientos de millones de personas que viven en estos países. Además tenemos el judaísmo, el budismo también tiene muchísima gente por la cantidad de gente justamente que vive en los países asiáticos. Pero bueno, hay una guerra, se puede decir, en cuanto a la religión. Cada religión piensa que ellos están en lo correcto, cada religión tiene su manera de ver la vida. Aquí yo no voy a hablar ahorita acerca de que si ellos están bien, están mal, porque nosotros sabemos que Jesucristo no es religión, que Jesucristo no vino a fundar a los pentecostales o a los evangélicos bautistas o a los bíblicos o a los anglicanos o no sé. Jesús vino a salvar al mundo sin importar su denominación. Y nosotros debemos asirnos de eso y tener a la Biblia como nuestra guía de vida para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, podríamos hacer otro estudio en el cual hablemos de las religiones, pero aquí estamos hablando de la tolerancia. La religión es un tema controversial en la vida de las personas. Hay diferentes religiones en el mundo y dentro de las religiones, como por ejemplo en el mismo cristianismo, hay distintas formas de vivir y de conducirse. Esto hace que hayan discusiones, conflictos y muchas veces no toleramos a las personas que tienen una opinión opuesta a la nuestra, de tal forma que las rechazamos o tenemos actitudes negativas hacia ellos, cuando la mejor forma de mostrar mi posición es argumentando. Nuevamente, argumentos fuertes, argumentos con base van a hacer que pueda ser escuchada nuestra voz, no por medio de insultos, de peleas o de cosas por el estilo. Y si no encontramos una respuesta positiva a nuestra posición, debemos dejar de lado la discusión y poner un límite. ¿Cuál es el límite? El respeto. Si a mí alguien intolerante a mi cristianismo me falta respeto, entonces yo prefiero terminar con esa conversación, con cualquier confrontación. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El hecho de estar contendiendo, confrontando, lo único que hace es que las personas que se querían acercar a Dios por medio de nuestros ideales se alejen porque se confundan, porque dicen, si para eso voy a estar, para estar peleando, mejor sigo como estoy. Entonces tenemos que entender que tenemos que tolerarnos. Quizá yo no puedo estar de acuerdo con una persona que no piensa que Jesús es Dios, pero yo no, mi deber en la tierra no es confrontarlo, sino es mostrarle el amor de Dios.
Además, hay otras cosas que no tenemos tolerancia, hábitos, costumbres e ideologías. En este punto podríamos nombrar las formas de vestir, por ejemplo. Hay jóvenes, hay señoritas que se visten a la moda, otros se visten más conservadoramente, otros se visten, qué sé yo, de negro, a otros les gusta vestirse de tal manera que llamen la atención, pero nada de esto debe llevar a la confrontación, nada de esto debe llevar a mi rechazo. Muy por el contrario, debemos respetar a cada uno, cómo decide verse, vestirse, bañarse, oler, es problema de cada uno. La forma de comer, aquí también hay confrontación. Si nosotros vamos a las redes sociales, hay una guerra entre los veganos, los que comen carne y los vegetarianos, ¿no? Los veganos son aquellos que no comen nada de animales, ni huevos, ni leche, ni queso, nada que provenga de un animal. Los vegetarianos, sin embargo, ellos no comen carne, pero sí comen productos que deriven de un animal. Y las demás personas comen de todo. ¿No es cierto? Comen carne o pescado o pollo o lo que les sirvan. Bueno, hay una guerra muy grande con esto, de tal manera que llegan a haber insultos, que llegan a decirse cosas terribles, cuando esto no debería ser así, sino que debería haber respeto en la decisión de cada uno. Hay confrontación y falta de tolerancia aún en los equipos de fútbol. Lo que debería ser una competencia deportiva y una celebración termina muchas veces en velorio, termina muchas veces en el hospital cuando las barras se agarran y se golpean y estamos en una sociedad así. En política, de la misma forma, si ustedes ven noticias, van a ver que un político habla mal del otro y el otro del otro y uno se dice corrupto y el otro se dice ladrón y el otro dice que es bueno y el otro dice que el otro es malo. Bueno, entonces hay distintas maneras de confrontar, de no tolerarnos como sociedad. También están las posiciones sociales, como el feminismo, ¿no es cierto? Que dice que los hombres no deben vivir un feminismo extremo, ¿no? O que no sirven, o el humanismo que habla de que Dios no existe y solamente es el ser humano. Bueno, yo no estoy de acuerdo con muchas de estas cosas, con otras sí, pero es mi punto de vista y no por eso puedo discriminar o hacer de lado, odiar, insultar a nadie, porque cada persona es libre de pensamiento, es libre de tomar sus propias decisiones. Y hay otros que en estos tiempos hacen salir de las personas las peores actitudes, los peores insultos, deseos, agresiones verbales y hasta físicas, de tal modo que en lugar de que estas costumbres y hábitos ayuden a tener una mejor sociedad diversa, ¿no es cierto? Hacen que una sociedad se parta y sea poco unida. Recordemos que el sistema de este mundo justamente quiere lograr eso. Este sistema del mundo quiere que no seamos unidos, porque si fuésemos unidos, aún en medio de nuestras diferencias, seríamos más fuertes aún como sociedad. Eclesiastés 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos personas, dos, presentan más resistencia, ¿no es cierto? Y el cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente, es decir, imagínense, uno puede ser vencido, pero dos es más difícil vencerlo. Y tres, ajá, quizá ya no los vencen con facilidad. ¿Qué tal si fueran 1000 o 10,000 o 100,000? Eso es lo que tenemos que buscar. No intolerancia, no confrontación o discriminación, sino más bien unión en las cosas en las que nos podemos unir y poner de acuerdo. Y hay un tema controversial también que es la sexualidad. Somos intolerantes a maneras de vivir de las personas. Como les digo, yo no estoy hablando aquí de si está bien o mal, porque eso sería motivo de otro estudio. Y ustedes saben, la mayoría, qué es lo que dice la palabra de Dios sobre los temas de sexualidad. Sin duda alguna, es el tema que más controversia causa en el mundo. Hay países donde las leyes apoyan las opciones sexuales y otros donde son reprimidas con mucha dureza.
Y esta diferencia también está marcada en la sociedad. Algunos hacen marchas en apoyo a comunidades, ¿no es cierto? Y otros tienen una posición de rechazo absoluto en marchas o actos proselitistas, lo cual lleva a extremos como la violencia o las guerras en las redes sociales con insultos, posiciones extremas y nacimientos de otras facciones aún más extremas. De tal manera que hay bullying, hay discriminación. Recuerden una cosa, nosotros todos somos iguales, todas las personas merecemos respeto, todas las personas merecemos honor, todas las personas merecemos honra y vida. No importa mi color, mi raza, mi sexo o mi forma de pensar. Nadie es más importante que el otro. ¿Saben que dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Todos. Dios murió, Jesús murió por todos nosotros, incluidos los que piensan distinto, los que viven distinto. Y si ellos se tienen que arrepentir de algún pecado, yo también. De tal manera que no debe haber un rechazo, una intolerancia a las personas distintas, sino tienen que ver el amor de Dios que fluya de mí, tienen que ver en mí a Jesucristo mismo. Y entonces quizás sí, en lugar de confrontarlos y en lugar de insultarlos, vamos a ganar su corazón. Podríamos nombrar otras situaciones que no toleramos porque no va con nuestros gustos quizá. Y tolerar cosas que aunque sean malas o incorrectas, nos gustan. Pero el espíritu de este estudio no es hablar si está mal o no tal o cual forma de vida, tal o cual pensamiento, tal o cual actitud, ya que tendríamos que hacer un estudio para cada caso. Lo que queremos hacer es ver la necesidad de poder tolerarnos y respetarnos los unos a los otros, aún en nuestras diferencias. Pero ojo, como creyentes, esto no significa aceptar el pecado o participar en él. No significa que, bueno, como el profesor dice que tenemos que tolerar, entonces yo voy a tomar licor con mis amigos porque tengo que tolerarlos. Si tú sabes que eso está mal, si tú sabes que eso es pecado delante de Dios, no debes pecar. Una cosa es tolerar y otra cosa es participar. Bueno, entonces puedo tener una vida desenfrenada como ellos para que nadie me juzgue. No, porque nadie te va a juzgar, pero quien sí te va a juzgar es Dios. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros sabemos qué cosas son la voluntad de Dios y qué cosas no, entonces tenemos un compromiso mayor aún con Él. La Biblia dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No hay que participar del pecado. Ser tolerante no significa participar del pecado, significa tolerar a las personas, pero Dios ama a las personas, pero odia el pecado y debemos alejarnos de él. Espero que esta clase pueda ser beneficiosa para ustedes, para que aprendan a tolerar aún en casa a las personas que han cambiado o que son distintas a mí o que no tienen mi misma forma de pensar, a la gente de mi barrio, mis amigos, mis conocidos, mis familiares que no son de casa, porque todos merecemos respeto, tolerancia y consideración. El día de la exposición va a ser el día 17 de septiembre, es decir, la próxima semana. Ya saben, la próxima semana nadie puede faltar a la clase porque todos van a tener su tiempo de 2 minutos como mínimo para que puedan exponer acerca de lo que han aprendido. Recuerden, cualquiera de los temas que hemos visto van a poder ser tocados, cualquiera, el de hoy, o si quieren tocar 2, 3, 4 temas, lo que más ha tocado su corazón, lo que más hayan aprendido, lo van a exponer y es parte muy importante para su nota del trimestre que ya está acabando en un par de semanas más. Espero que haya podido ser de bendición la clase. Bendiciones, queridos alumnos. Será entonces hasta la próxima clase.